Let us go to the book of Matthew chapter 28 verse 7. Mire lo que dice la palabra: vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. ¿Cuál fue la palabra que le era encomendada, llevada a los discípulos? Vayan, ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán. He aquí, se los he dicho. Then go quickly and tell his disciples that he was risen from the dead. And indeed, he is going before you to Galilee. There you will see him. Listen, I have told you. Iglesia, el evento más significativo de toda la historia tuvo lugar un domingo después de la celebración judía de la Pascua. One of the most extraordinary events and most significant events happened on the Sunday after the Jewish celebration. Y en vista de ello debemos de entender que hay un propósito por lo cual Jesús se levanta de entre los muertos. And inside of that, we should see that there's a purpose of why Christ decided to rise within the dead. De la misma manera, con ello nos damos cuenta que existe un poder disponible para todo aquel que cree en Jesús. And in the same manner, we got to see that there is a power that is disposable to everyone that believes in him. Debemos de saber estas verdades, iglesia. Necesitamos cada uno de nosotros escucharlas y saberlas. We must know as a church these facts and understand them. Usted podrá preguntar, pero ¿para qué, pastor, lo necesito? And why do I need this? Para que podamos disfrutar, escúcheme, al máximo los beneficios que la resurrección de Jesús nos brinda a cada uno de nosotros. And it is to enjoy all the benefits that Christ has given us from his resurrection. Algo que debemos de entender es que vivimos en una sociedad, en un mundo que es cruel, complicado y difícil. One thing we understand and know is that we live in a life in a society that is very cruel. Y obviamente en medio de esa atmósfera difícil en la que vivimos, And in the midst of all that difficulty that we live in, debemos saber que Dios tiene beneficios para nuestra vida. we must Amén. understand that God has some type of benefit for our lives. Y que estos beneficios de la misma manera están disponibles para toda la sociedad el día de hoy. And we must understand that these benefits are disposable and they're open for everybody in the world. Entonces, cuando hablamos de la resurrección de Jesús, querida iglesia, So whenever we talk about Christ's resurrection, debemos entender que nos habla de beneficios, de favores que nos llevan, llevan a nosotros a una vida más ascendente, con mejor sentido. we must understand that we get some benefits from it that takes us to a life that's more ascending. Así que vamos a estar viendo lo que nosotros poseemos gracias a la resurrección de Cristo Jesús. So we're going to be seeing what we possess thanks to the resurrection of Christ. Algo que debemos de valorar en primer lugar, queridos hermanos, Something that we should first off value es la importancia de la salvación que Él nos ha obsequiado. It is the importance of the salvation that he has given us. Y no es una salvación solamente que se centra en el perdón de nuestros pecados sola y exclusivamente, And it's not only a salvation that is centered on the forgiveness of our sins, sino que se extiende a todas las áreas, a todos los sentidos de nuestra vida. but it extends to all the areas of our lives. Entonces, cuando hablamos qué poseemos en nosotros gracias a la resurrección de Jesús de entre los muertos, So whenever we ask ourselves, what is it that we possess thanks to the resurrection of Christ? es que tenemos la abundancia, escúcheme, de la salvación en todos los sentidos. It is that we have the abundance of the salvation in all areas. En primer lugar, lo tenemos en el área espiritual, porque lo primero que tiene que ser atendido es nuestra necesidad espiritual. First of all, we have it in the area of our spiritual lives because we need it there first. Pero también somos beneficiados con esta salvación en lo social, But we also have this benefit in what's social en lo material and what's materialistic, y en lo físico. and also in our own body. Por eso segunda de Corintios capítulo 9 versículo 8 nos dice esto. And this is why 2 Corinthians chapter 9 verse 8 says this. Mire cómo la escritura describe a Dios. And I want you to see how the Bible describes God. A Dios nunca debemos de verlo como un Dios débil o limitado. We should never see God as a weak or a limited God. Para nada, dice, y poderoso es Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo describe la Biblia a Dios? Poderoso. The Bible tells us that God is all powerful. Ahora, poderoso es Dios
para hacer que abunde, fíjese, que haya no solamente, pero que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, fíjese lo que dice, todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Qué cosa tan más impresionante la palabra de Dios. God is able to make all grace abundant toward you, so that you, always having enough for everything, may abound to every good work. Ahora, cuando tocamos del tema de la salvación, Now, whenever we touch the topic of salvation, algunas personas que no conocen todavía la luz, la paz y la salvación que Jesús brinda a la vida, some of the people that still don't know that light, that salvation that they could get from Christ, tienen sus cuestionamientos, sus preguntas. ¿Qué es la salvación? they have their questions. What is salvation? Bueno, el Nuevo Testamento de una manera única, cuando menciona el término salvación, The New Testament, in a unique way, is when it talks about salvation, es hace referencia a la gran, escúcheme, liberación, la gran liberación del pecado, que es muerte eterna. it references back to the liberation of sin, which is also eternal death. La Biblia nos dice claramente, mis amigos y mis hermanos, que la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo? The Bible tells us clearly that to pay back of sin is death. Entonces, cuando hablamos de salvación, So whenever we speak of salvation, la salvación es el medio, escúcheme, que evita que el pecado destruya nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma, sucesivamente. salvation is that lifeline that helps us to being destroyed from sin. Salvación es la liberación del pecado, de la pena de muerte eterna. Salvation is the freedom from eternal death, from sin. Por eso, por ejemplo, el libro de Hebreos, cuando habla acerca de la salvación, ¿cuál es la descripción que este libro da? That's why whenever we see the book of Hebrews, what is it that it talks about whenever it says salvation? Hebreos no dice solamente una salvación común y corriente, Hebrews 1 doesn't just talk about a very common salvation, sino una salvación tan grande. ¿Cómo dice la palabra que es la salvación que Dios brinda al hombre, a la mujer? but it talks about a great salvation. Una salvación tan grande. And this is a great salvation, not a common one. Entonces debemos de entender que como seres humanos, todos, con excepción de Cristo Jesús, hemos pecado. So as people, we must understand, in the exception of Christ, we have all sinned. Y por causa de ello necesitamos que alguien nos salve de nuestros pecados, y esa persona es Jesucristo. And because of it, we need somebody to save us from our sins, and that one person is Christ. Entonces, uno de los beneficios, los favores o algo que nosotros poseemos One of the benefits that we possess, cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón a través de la resurrección, whenever we accept Jesus Christ through the resurrection, es que disfrutamos la salvación en todos los sentidos de nuestra vida, como ya lo mencionamos. is that we enjoy the salvation through every area of our life. En segundo lugar, ¿qué te permite la resurrección de Jesús en tu vida? Second of all, what is it that the resurrection of Christ, the salvation, allows in your life? Escúchame bien, te permite vencer el poder del pecado sobre tu vida. It allows you to defeat the power of sin over your life. ¿Me escuchó en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? Did you hear? How many can you say amen? El poder de la resurrección te da la herramienta, te da el poder de poder vencer sobre el pecado que quiere gobernar tu vida. The power of the resurrection gives you the tools to be able to defeat the sin on your life. ¿Sabe? Sin Dios vivíamos todos atados al mal, al vicio, en delitos y pecados. Without God, we were living a life that is sinful. Vivíamos cautivos, esclavizados a las órdenes de Satanás. We were captive and slave to the orders of Satan. Pero Dios, el Señor Jesús, mejor dicho, vino y rompió esas ataduras y nos dio libertad. But the Lord Jesus Christ came and he broke those chains and liberated us. Y nos dice que ahora nos unimos con Jesús en su misma resurrección. And now it tells us we combine ourselves with Jesus Christ in his resurrection. ¿Para qué? Para que ya no seamos esclavos más del pecado. ¿Alguien puede decir amén a ello? And for what? So that we're not slaves to sin anymore. Por eso Romanos capítulo 6 versículos 5 y 6 That's why Romans chapter 6 verse 5 and 6 says, nos dice esto:
It tells us this. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. For we have been united with him in his likeness of his death, so shall we also be united with him in the likenesses of his resurrection. Dice, y sabemos que nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza, nuestro pasado fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Knowing this, that our old man has been crucified with him, so that the body of sin might be destroyed, and we should no longer be slaves of sin. Entonces veamos, iglesia, cuando pensamos en la resurrección, debemos de pensar en el poder que me brinda a mí la fuerza para vencer el pecado de esa iniquidad sobre mi vida. No hay más poder sobre mi vida. So whenever we think about resurrection, we think that resurrection has given us the power to be able to defeat all the sin in our lives. En tercer lugar, In third place, ¿qué es lo que poseo gracias a la resurrección de Jesús? what is it that I also possess thanks to the resurrection of Christ? Ya no necesito ver el futuro, escúcheme, con incertidumbre. ¿Está conmigo en esta hora? I no longer need to see the future with uncertainty. ¿Cuántas personas no pueden ver más allá de sus limitaciones? How many people cannot see past their own limitations? A través de la resurrección y la fe que depositamos en Jesucristo, Through the resurrection and the faith that we put in Christ, ahora tenemos una seguridad, una certeza, confianza en Cristo Jesús. now we have this reassurance and trust in Jesus Christ. Por eso Filipenses en el capítulo 1, versículo 6, el versículo 6 nos dice, That's why Philippians chapter 1 verse 6 says, estando convencidos de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Aleluya. I am confident of this everything, that he who has begun a good work in you will perfect be until the day Jesus Christ comes. ¿Qué significa, hermanos, que somos un material en proceso continuo? So what does this mean is that we're a material that is in a process continuously. Un día el Señor llegó a nuestras vidas y comenzó a cambiar. Algunos de ustedes han empezado a cambiar muy despacio. And whenever Christ came in our lives, we started to change, but some of us changed slowly. Otros fueron muy rápido. And some of us changed quickly. Pero tanto el uno como el otro, escúcheme, debe de tener la certeza de que el futuro será algo bueno para él, para ella, porque el Señor está allí. But either way, you should have the guarantee that that your future is assured because God is there. Por eso Proverbios 23:18 nos dice esto. That's why Proverbs 23:18 says, Fíjese lo que nos dice la palabra, porque ciertamente hay un porvenir. ¿Qué dice la palabra para el que está en Cristo y gracias a la resurrección de Jesús de entre los muertos? Ciertamente, o sea, sin lugar a dudas, hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. ¿Puede darle un aplauso al Señor por esta promesa bíblica? For surely there is an end, and your exception will not be cut off. Hay un porvenir para el Hijo de Dios, el futuro. Hay una esperanza que no será frustrada, el futuro. There is a hope that is to come to the children of Christ, and that is the future. Así que gracias a la resurrección de Jesús, And thanks to the resurrection of Christ, ahora yo poseo confianza and that is why I possess trust. de que el futuro That's why the future me va a traer buenas cosas. is going to bring good things to me. No voy a vivir atemorizado. And I'm not going to live in fear. Amén. Qué bueno. En cuarto lugar, Fourth place. a través de la resurrección poseemos también, And through the resurrection, we also possess. tienes una nueva, santa y empoderada forma de vivir en este mundo. Wow. You have a new, holy, empowered way of living in this earth. Amén. Amen. Tenemos poder en el nombre de Jesús. We have power in the name of Christ. Gracias a Él podemos renovar nuestros pensamientos. And thanks to him, we can renew our mind. Y podemos nosotros ser agentes de cambio, decir yo puedo cambiar y estoy cambiando poco a poco de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. We could be people of change, and we could say, I'm changing for what was worse to good.
ahora puedo darme cuenta que esto es posible, aunque las circunstancias me digan que no se puede. This is why I realize that this can happen no matter how much the circumstance tells me it's not going to be a good one. Quizás tú te has puesto en algún momento delante del Señor y le has dicho, yo no puedo cambiar, Señor. Maybe there was a moment in your life when you came in front of God and you said, I can't change. Pero recuerda que la palabra dice lo que es imposible para el hombre But remember what the word says, that what's impossible to man, es posible para Dios. it is possible to God. No dejes de creer. Don't stop believing. ¿Me escuchaste? Did you hear? No dejes de creer. Don't stop believing. Sigue confiando Keep trusting que el que empezó la buena obra en ti that the one that started that good work in you, la irá perfeccionando hasta aquel día. Dale un aplauso a Jesús. he will continue to make it perfect till he comes. Y todo esto gracias a través de una nueva actitud de fe, And this is all thanks to a new attitude of faith, acciones sabias wise actions, y muy saludables. and healthy ones. Por eso Hebreos 10, versículo 19 al 22, Hebrews chapter 10, verse 19 through 22. nos dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Therefore, brothers, we have confidence to enter the most holy place by the blood of Jesus. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida. ¿Qué camino es el que nos ha abierto Jesús? Uno que produce vida. By a new living way that he has opened for us through the veil, and that is to say, his flesh. A través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos, dice el versículo, un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, And since we have a high priest over the house of God, entremos directamente, fíjese lo que nos dice, a la presencia de Dios con corazón sincero, con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Alabe al Señor en esta hora. let us draw near with a true heart and full assurance of faith, having your heart sprinkled with the cleansness from the evil of conscience, and our bodies washed with the pure water. Así que gracias a la resurrección de Jesús, hoy en día usted y yo podemos andar en una vida nueva, And that's why, thanks to the resurrection of Christ, we can live a life now that is brand new, en una diferente forma de vivir. in a new form of living. Y también debemos de saber que gracias a la resurrección de Jesús, And also we should know, and thanks to the resurrection of Christ, tú puedes vencer cualquier temor que trate de invadir tu vida. you should be able to ¿Escuchaste? conquer all fear that tries to come over your life. ¿Qué es lo que continuamente temes en tu vida? What is it that you continuously fear in your life? ¿La economía? The economy, ¿El futuro incierto? the future, ¿El presente? the present? ¿Qué es? What is it? ¿Sabe? El temor, mi amigo y mi hermano, es un enemigo. ¿Qué es el temor? You know what? Fear is an enemy. Y es un enemigo que está escondido. And it is an enemy that is hidden. Se introduce al hombre, a la mujer, de cualquier edad y de cualquier oficio. It introduces itself to any man, any woman at any age. Y este enemigo es destructor, o sea, destruye. And this enemy is very destructive. Envenena los pensamientos, las ideas, los conceptos. And it poisons your mind and your concepts. Y roba la paz interior. And it steals the inner Y peace. roba el entusiasmo de vivir. And it steals the enthusiasm to want to Pero live. ¿sabes qué? But you know what? Gracias a la resurrección de Jesús, Thanks to the resurrection of Jesus Christ, no tenemos que vivir atemorizados el resto de nuestra vida. ¿Alguien puede decir amén a ello? we no longer have to live in fear the rest of our lives. Porque una vez más, gracias al poder de la resurrección, Because again, thanks to the power of the resurrection, Él puede liberarte del temor a cualquier situación. He can liberate you from all fear. Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice, Hebrews chapter 2, verse 15. únicamente de esa manera el Hijo podía libertar, fíjese, a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo de Dios podría libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. And deliver those who through fear of death were throughout their lives subject to bondage.
Así que esta es una lista y podemos continuar, pero ya queremos terminar nuestro tema en esta hora. So there's a list that we can continue, but we're going to go ahead and end it here. Ahora, le mencioné en este tema algunas cosas que poseemos nosotros como hijos de Dios a causa de la resurrección de Jesús. So there's some things that I mentioned in this topic through that we have power of, that we possess because of the resurrection of Y Christ. esto debe alegrarnos, amén. And this should bring joy. Este día que recordamos su resurrección, This day that we remember his resurrection. no estamos pensando en la coneja y en los huevos y en todo ello. We're not thinking about the Easter bunny and the eggs and all the other No, stuff. no. Estamos hablando de un día único en la historia del hombre que vino a cambiar por siempre al mundo. We're talking about the one day, that one unique day in all man's history that came and changed everyone's life. Y que ese poder maravilloso ahora está disponible para mí. And that marvelous power is now there for me. Y dijimos, hay infinidad de beneficios, ya le mencioné algunos en esta hora. There's an infinite things of benefits that we have, and we already mentioned some. Y dijimos, todo esto nos llena de alegría, nos llena de emoción y decimos, qué bien que Jesús resucitó, esto me empodera a mí. And this brings us a lot of joy, and we say, thanks to Christ that resurrected, this gives me power. Pero déjeme cambiar un poquito el canal, como usted lo pueda ver. Vamos a invertir un poco el programa. But let me change the channel and reinvent this program real quick. Y dijimos, todo esto nos apela, nos toca, nos emociona a nosotros. And this all pleases us, and it brings us joy. Pero ¿sabe cuando celebramos la resurrección en esta época del año? But you know what? Whenever we celebrate the resurrection during this time of the year, Se deben de venir dos pensamientos a nuestra vida. there's two thoughts that should come to our mind. El primero, como dijimos, pensamos en la resurrección y los beneficios que aporta nuestra vida. First of all, we talked about the benefits that the resurrection brings to us. Pero en segundo lugar, tenga mucho cuidado, hay otro pensamiento que nos inquieta. And in second place, and be careful with this one, because it could bother you. Y esto debe preocuparnos, dijimos, de una manera única. And this should also worry us. También debemos de pensar en la oscuridad en estos días. We should also think about the darkness that happens during these days. En esa pesadez de la realidad And that weight of reality, en que estamos viviendo en un mundo, escúcheme, que rechaza el amor de Jesús. that we're living in a world that is rejecting the love of Christ. Alguien que rechaza la única verdad alcanzable al ser humano. Somebody that rejects the only way that's salvation for the humans Es rechazar la gracia de Dios. is to reject the grace of God. ¿Cuánta gente celebra a su manera estos días de una forma religiosa, de una forma idolatría impresionante y que no en ningún momento toman a Jesús como aquel que resucitó de entre los muertos? How many people in this world go and they celebrate these times with their own idols, their own ideas, and they don't give that grace to God? Y sabe, una vez más, pensando en los beneficios que a nosotros nos alegran, And thinking about those benefits that brings us joy, no olvidemos esto. let us not forget this. Debemos de entender que hoy en día la gente necesita a Jesús. We must understand that today people need Christ. ¿Está conmigo? Are we listening? Usted y yo estamos felices en esta hora. We might be happy at this moment. Estamos al lado del campeón. We're right next to the champion. Estamos como recipientes de los beneficios de Dios. And we're receiving all the benefits of God. Pero hay un mundo hoy en día But there is a world today. que necesita de Jesús. They need Jesus Christ. Ahora, si no descubren ellos una relación que los acerque, que los apegue, que conozcan a Jesús, And if these people can't discover a relationship with Jesus Christ that brings them together, sus pecados no podrán ser perdonados. ¿Me explico? their sins will never be forgave. Y pasarán la eternidad lejos del cuidado y de la presencia de Dios en una condenación eterna. And then will spend eternity in condemnation away from Christ. Y eso es muy trágico. ¿Me escuchó? And that is very tragic. Y eso, escúcheme bien, rompe el corazón de aquel que hizo todo lo posible. Fíjese nada más, rompe el corazón de aquel que hizo todo lo posible And this breaks the heart of the one that did everything that was possible para salvar
las personas perdidas en su pecado. ¿Me está escuchando en esta hora? To save those people that are lost in their own sin. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué cosa? $1,000, $1,000,000. The word of God says that he has loved the world so much that what he do? Give him $1 million? Que fue capaz de dar su único hijo a que muriera en la cruz del Calvario para que el hombre y la mujer pudiera ser salva. That he was willing to give his only son to die on a cross so that man and woman be able to be saved. ¿Qué se reservó Dios para brindar salvación al género humano? Dígame, ¿qué más podía dar? What did God reserve so that he could bring salvation to everyone? Él dio todo lo que tenía. He gave everything. He didn't reserve anything. Por lo tanto, si la gente no ve su necesidad de Jesús, That's why if people can't see the necessity that they have for Christ, el corazón de Dios será roto porque Él dio todo lo que tenía que dar. God's heart will be broken because he gave everything that he could give. Y sabe, esto nos lleva a conclusiones. And this brings us to conclusions. La única manera en que la gente puede escuchar del amor de Jesús The only way that people can listen about the love of God es que alguien como tú y como yo vaya y les hable. ¿Está conmigo? is that somebody like you and I has to go out there and talk to them. Y esto debe de ser obviamente un amigo que ha estado dispuesto a invitarle a conocer, a saborear, a experimentar la gracia y el amor de Dios. And this is somebody that is willing, a friend, to invite somebody else to come and enjoy what we enjoy. Entonces, independientemente que disfrutamos de los beneficios de la resurrección, So independently, just thinking about the benefits of the resurrection. por el otro lado, debemos de pensar todos los días On the other side, we should think every day que la gente necesita a Jesús. that people need Jesus. En segundo lugar, Second place. debemos de pensar que las buenas nuevas necesitan ser escuchadas por alguien. We must know and think that the good news needs to be heard from ¿Sabe? everyone else. Jesús está vivo. ¿Alguien puede decir amén a ello? You know what? Jesus Christ is Amén. alive. ¿Y esto es una gran noticia o no es una gran noticia? ¿Qué dice usted? Now, is this good news or is it not? Es una gran noticia. It is great news. Ahora, usted ya sabe, usted ya escuchó, usted está consciente de ello, ¿verdad? Now, you know, you're conscious of this and you've heard it. Pero, ¿qué más quiere? ¿Qué quiere Dios del mundo? ¿Será usted que en el corazón de Dios está el deseo de que nuestra sociedad también escuche de que Él vive, que resucitó de entre los muertos? Pregunto. But what is it that God also wants from this world? Is it in your heart to go and share this word with everyone else? Dios quiere que todo el mundo lo sepa. God wants Todo el mundo. God wants the whole world to know this. Entonces, si realmente usted creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, So if we really, you and I, believe that Jesus Christ arose from the dead, ¿usted lo cree? do you believe it? Pregunto, I usted ask. que está aquí en esta hora, ¿usted lo cree con todo su corazón que Jesús se levantó de entre los muertos? I ask you here today, do you believe that Christ arose from the dead? Entonces todo el mundo necesita escuchar estas noticias. If that's the case, then the whole world needs to know Emociones, these vamos. news. En tercer lugar, debemos de deducir algo importante. In third place, we have to see something. A veces pensamos que el mundo es tan difícil, complicado y que no quiere nada con Jesús. Now we see that the world is very difficult and they don't want anything with Christ. Pero déjeme decirle, este tercer pensamiento que debe estar en nuestra mente But let me tell you this third thought that should be in your mind. es que la gente, el mundo, la sociedad, el día de hoy está receptiva, está lista para que le hablemos de Jesús. ¿Alguien dice amén? It is the world, the people today, they're receptive to hear about the word of God. ¿Sabe? Las buenas nuevas de Jesús afectan la vida del ser humano para bien. The good news of Jesus Christ affects the world for good. ¿Qué hizo la vida de Jesús en nuestra vida cuando llegó a nosotros? Pregunto, ¿nos trajo buenas o nos trajo malas? What is it that the life of Jesus Christ did in our lives? Did it bring good or bad? Nos trajo cosas buenas. It brought us good things. Nos cambió. It changed us. Somos mejores. We're better. Nuestra vida ha tenido un giro total. Somos felices. Contamos con la salvación, con la eternidad, con un destino. Our life did a complete change and now we can rely on a full eternity. Y sabe, el mundo y la sociedad responden al poder sanador en sus emociones, en sus necesidades, en sus problemas, ese amor de Jesús. And you know what? The world, they need and they respond to that love of Jesus Christ when they have those needs and problems. Y una vez más van a ser
más receptivos cuando escuchan que un amigo, que un familiar, que un cercano les habla de Jesús. And you know what? They will be more receptive whenever somebody that is close to them and loves Jesus Christ and knows them. Y por último, un cuarto pensamiento que debemos de tener And here's something else that you should have in your mind. es que el mundo necesita esperanza. ¿Me escuchó? Is that the world needs hope. El mundo está desesperanzado. The world is hopeless. Hoy, como nunca, la gente vive deprimida, vive con pensamientos suicidas, vive en agonía constante. Today, more than ever, the world thinks more about suicide and depression. Y escúcheme, lo único que verdaderamente dará esperanza a ese desespero And the only thing that's going to bring hope to that hopelessness es el mensaje de Cristo Jesús y de este resucitado. is the message of Jesus Christ and Him resurrecting. Póngase de pie en esta hora. Everyone rise. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Y en vista de ello, recuerde algo sumamente importante para cerrar. Inside of all this, think of something very important. Hay uno que vino del cielo y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Está There is conmigo? one that came from heaven that decided to look for everything that was lost. Hay uno que murió para vencer el pecado. There is one man who had died to be able to defeat sin. Hay uno que venció a la muerte. Amén. There's only one that defeated death De una forma única. in a unique way. Hay uno que ama, There's one that loves, que salva, that saves, que da poder that gives power, y que reconcilia and that gives you a reorder a las personas el día de hoy. to everyone today. Y ese es Jesús, And that is Jesus Christ, el Cristo resucitado. that Christ that resurrected. Apláudale, apláudale. Él Give es Him digno. praise. Wow. El poder de su resurrección The power of His resurrection. muchas veces es un poder que nosotros limitamos. Many times it is a power that we limit Porque no lo creemos realmente en nuestra vida because we don't believe it in our lives. y porque muchas veces no lo compartimos con un mundo desesperado. And because many times we don't share it with a world that is depressed or hopeless. En primer lugar, el efecto que debe de tener, en primer lugar, es en la vida nuestra. In first place, that effect should happen in our own lives. Y en segundo lugar, And then, aquellos que nos rodean. everyone else that surrounds us. Cierre sus ojos Everyone close your eyes y oremos. and let us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, en esta mañana te damos gracias por este tema que nos has dado. this morning we give you thanks for this topic that you have given us. En la primera parte nos hablan de lo que nosotros poseemos The first part, it talks about what we possess. gracias a la resurrección. Thanks to your resurrection. Pero en la segunda fase But in the second phase, nos manda a pensar de en esta época del año it sends us to think during this time of the year, la condición de oscuridad, de alejanía, de tristeza que nuestra sociedad vive. the condition of darkness and sadness and the rejection that our society lives in. Y en esta parte nos haces conscientes, Dios, el día de hoy, And in this part, you make us conscious today de la gran necesidad que tiene nuestro mundo of the great need this world has de escuchar el mensaje de la resurrección, to hear the message of resurrection, el mensaje de perdón, the message of forgiveness, el mensaje de vida eterna. and the message of eternal life. Permítenos Allow us que cada uno de aquellos que creemos con todo nuestro corazón that every single one of us that believe with all our heart que tú te levantaste de entre los muertos, that you arose from the dead, que podamos llevar estas buenas nuevas that we could take these good news a nuestros amigos, to all our friends, a nuestros familiares, to all our family members, todas aquellas personas con las que podamos tener contacto to all those people that we have contact with, para que puedan recibir los beneficios del Cristo resucitado. so that they can also receive those benefits from the Jesus Christ that was resurrected. Por Cristo Jesús. By Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Gracias, Dios. Te adoramos. En esta hora todos con sus ojos cerrados, por favor. At this moment, I ask everyone to have your eyes